Hola, mi nombre es Juan Manuel Torrijos González y este es mi examen argumentativo oral del bloque Modelación Computacional de Sistemas Electromagnéticos. Para el problema uno que nos piden argumentar cómo calcular el campo magnético producido por un conductor recto con el uso de la ley de Biot-Savart, primero lo que hay que analizar es el escenario, es decir, si el conductor recto es semi-infinito, infinito o de un tamaño finito, porque dependiendo de esto, los cálculos del campo se nos podrían facilitar o hacer un poco más complejos. Para esto es necesario tener el valor de la corriente, que generalmente siempre nos lo da el problema, el vector dl, que es un vector diferencial de corriente que va en la dirección de la corriente, y el vector separación R, que es un vector perpendicular entre la corriente y el punto P donde se quiere calcular el campo magnético. La corriente generalmente ya la tenemos, como dije antes. Entonces, para obtener el valor del dl, o el diferencial de corriente, tomamos un vector unitario y la dirección de ese vector unitario la colocamos en la misma en la que va la corriente. Para el vector separación tenemos que hacer la resta del vector de donde llega menos donde sale, de donde salió el vector. Es decir, en este caso sería restar el punto P, las coordenadas del punto P menos las de la corriente. Entonces así tenemos el vector separación. Cuando tenemos el vector separación, ahora hay que sacar su magnitud. Para esto solamente hay que elevar al cuadrado sus componentes, sumarlos y sacarle la raíz cuadrada a esto. Ya que tenemos el módulo de este vector, ya podemos aplicar la fórmula, que básicamente es la corriente por el diferencial de corriente con producto cruz el vector separación. Entonces hay que obtener el producto cruz de estos dos vectores que obtuvimos para tener la dirección en la que irá el campo magnético. Ya que tenemos ese producto cruz, hay que multiplicarlo por la corriente dividido sobre 4pi por el módulo del vector separación. Entonces, si el hilo es infinito, este cálculo se simplifica un poco y entonces solamente queda la corriente sobre 2 veces pi por el módulo del vector separación. Esto en la dirección de A sub phi, que es la dirección en la que irá el campo magnético y que se obtiene con el producto cruz del diferencial de corriente, del vector diferencial de corriente con el vector separación. Y si tenemos el caso donde la corriente es semi-infinita, se hace lo mismo, solamente que en vez de 2pi se multiplica por 4pi. Y cuando el conductor es de longitud finita, el cálculo queda con corriente sobre 4 veces pi por la separación, el módulo del vector de separación. Esto multiplicado por el coseno del ángulo beta 2 menos el coseno del ángulo beta 1. Para el caso en el que nos piden calcular el campo magnético en una espira circular haciendo uso de la ley de Biot-Savart, lo que necesitamos ver primero es en qué punto queremos calcular dicho campo, ya que si el punto es sobre el eje, en este caso podría ser el eje Z, es decir, el eje concéntrico a la espira, entonces el cálculo del campo se puede simplificar un poco. Para esto igual se ocupa la ley de Biot-Savart, que, que es pues la corriente por el diferencial de corriente producto cruz con el vector separación sobre 4 veces pi por el módulo del vector separación al cubo. Entonces, para obtener el diferencial de corriente, pues se hace más o menos como en el conductor recto, solamente que en este caso el vector unitario de la corriente irá en dirección de phi, que es como el círculo que hace la espira. Entonces, para, para obtener el vector separación, hay que hacer igual la resta
del vector a dónde llega al punto en este caso, menos el vector diferencial de corriente que podemos tomar en este caso eh, para obtener este vector separación. Para el caso del vector diferencial de corriente, hay que utilizar la fórmula de la longitud de arco, ya que como la espira es un círculo, la dirección del vector irá en a sub phi y su magnitud será ρ diferencial de teta, que es en este caso ρ el radio de la espira y diferencial de teta el diferencial del ángulo que hace el radio con el vector de diferencial de corriente. Entonces, una vez que se tienen los dos vectores, hay que hacer el producto cruz de ambos. Para esto, pues ya sabemos, se toman sus componentes, se multiplican sacando sus discriminantes y se obtiene el producto cruz. Luego, hay que, luego cuando ya tenemos todo esto, pues ya podemos aplicar la ley de Biot-Savart. Pero como sabemos que el conductor es una espira y, e influye en todo, en el punto donde queremos obtener el campo, entonces hay que integrar esta ecuación, ya que lo que estamos calculando hasta ahora solamente es el campo en un punto, dado por un punto de la espira, por un diferencial. Entonces hay que integrar esta ecuación y para esto podemos hacer uso de la factorización para separarla en sus dos componentes de la dirección. Y entonces una vez que se hacen las integraciones, podemos darnos cuenta que para el caso en el que el punto está en el eje central de la espira, el componente de A sub ρ, que es el del radio, se elimina, ya que el campo de cierto lado de la espira se elimina con el del lado contrario porque es simétrica, entonces solamente queda componente en z. Entonces, ya que se eliminó dicho componente y se tiene la integral, solamente se evalúa la función con los datos que se tienen, como la corriente, el radio de la espira y el punto donde se está calculando el campo. Que en este caso, si la espira estuviera en el eje XY y el punto entonces estaría en el eje Z, sería concéntrico a la espira. Entonces ya solamente se evalúa su componente en Z y con esto ya se tiene el campo magnético sobre ese punto. En el caso en el que el punto esté en otra posición fuera del centro de la espira, lo que hay que hacer es una serie de integrales y operaciones para sacar los vectores necesarios y al final se llega a tres ecuaciones un poco más simplificadas con las que se obtiene el campo en el componente X, en el componente y el radio cuando el radio de la espira es mayor no, cuando el radio de el punto, en este caso, es mayor al radio de la espira, que está fuera es decir, que está fuera del centro. Entonces ya con esas operaciones se puede sustituir igualmente y se obtiene la magnitud del campo en cada componente. En el caso de las líneas de un campo magnético en 2D, de un dipolo magnético, estas líneas pues representan obviamente el movimiento del campo magnético de un dipolo. Este es básicamente como si fuera un imán. Estas líneas salen del polo, por ejemplo, del polo norte del imán y se dirigen hacia el polo sur, haciendo una especie de elipse hacia, hacia todos lados. Para calcular esto, pues podríamos usar la ley de Biot-Savart para cuando tenemos una espira circular y el punto está fuera de esta espira. Si quisiéramos graficar esto usando una simulación en MATLAB, pues lo que tendríamos que hacer sería em, em, hacer hacer funciones en MATLAB que calculen las fórmulas que se necesitan de Biot-Savart o de Ampere y
y que una vez que tengan los campos magnéticos en diferentes puntos fuera del dipolo, vayan graficando esos vectores, formando así las líneas de campo. Para el problema 4 y último, donde tenemos la caída de un imán por el interior de un tubo metálico, este de aluminio, eh, hay que, tenemos que ver si el dinamómetro del cual está colgado el tubo aumentará su longitud, no cambiará o disminuirá. En este caso la respuesta sería que la longitud del dinamómetro o muelle aumentaría. Esto es porque, para empezar, al ser el tubo de aluminio, este material no tiene una atracción tan fuerte por el imán, entonces esto hará que el imán no se pegue y que siga cayendo. Pero sin embargo, al ser un metal, el imán tendrá cierta atracción, entonces la velocidad en la que cae sí se verá afectada. Cuando el imán empieza a caer dentro del tubo, el campo magnético de este empieza a generar una corriente inducida en el tubo de aluminio. Entonces, siguiendo la ley de Faraday y de Lenz, esta corriente inducida en el tubo producirá otro campo magnético, pero este será contrario al campo magnético del imán. Entonces, esto hará que se tenga un frenado del imán mientras va cayendo. Entonces, la fuerza del campo magnético empujará el imán hacia arriba, pero al mismo tiempo el campo magnético del imán empujará el tubo hacia abajo. Entonces, teniendo el campo magnético del tubo empujando el imán hacia arriba y el del imán empujando al tubo hacia abajo, el, el dinamómetro tendrá que alargarse un poco, porque entonces el tubo estará experimentando un aumento de fuerza que es igual al peso del imán. Entonces la fuerza que el dinamómetro estaría registrando sería un poco mayor a la que tenía con el solo tubo, ya que a este se le está agregando el peso del imán.